bendiga, bienvenidos a una emisión más de Reflexión en Línea. Le damos gracias a Dios por habernos sostenido hasta el día de hoy, es un domingo más. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir predicando su palabra y de abrir los ojos y ver un nuevo día, ¿verdad? Vamos a orar como siempre para darle lugar al Espíritu Santo y al Señor, que sea Él el que hable nuestro corazón, tanto el de usted como al mío, porque hasta el día de hoy también ha sido de gran bendición para mi vida la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor infinito, Señor, por tu misericordia. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el único que se lleve la honra y la gloria, Padre. Te pedimos que a través de tu palabra, que es la Biblia, Señor, podamos entender y comprender la palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros, Señor, y que pueda ser sembrada en muchos corazones para que a su tiempo dé el fruto, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema muy controversial en las iglesias. Yo de antemano, hermano, hermana, persona que nos veas, quiero decir, antes de decir el tema, que la intención no es criticar a nadie. Solamente vamos a ver este tema a la luz de la palabra. Porque yo puedo pensar una cosa, o el vecino, o el pastor, o el ministro, o el congregante de la iglesia, podemos pensar, cada uno tiene un diferente pensamiento, pero siempre hay que tratar de apegarnos a la palabra. El tema es, ¿qué es el ayuno? Y cómo hacerlo de la manera correcta. Usted ha escuchado acerca del ayuno. Si es cristiano, obviamente, en su iglesia, su pastor alguna vez le ha de haber platicado, de haber hecho alguna predicación acerca del ayuno. O usted sabe también que Jesucristo, cuando vino a la tierra, ayunaba, y a lo largo de la Biblia en muchas partes se nos dice que acerca del ayuno. Pero ¿realmente lo estaremos haciendo de la manera correcta? ¿O realmente sabemos qué es ayunar? Vamos a verlo a la luz de la palabra, pero antes de ir a la Biblia, yo me tomé la tarea, como siempre, de investigar en el diccionario hasta el día de hoy qué significa la palabra. Entonces, la palabra ayunar nos da dos significados. El primero es abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. A veces, si usted lo investiga más a fondo, clínicamente también es recomendado el ayuno, hace bien a tu salud, ¿sí? Y el segundo significado del ayuno es privarse o estar privado de cierto aspecto considerado positivo, como algún placer o cualidad. O sea que podemos ayunar de no ingerir alimento o de bebida, de agua, de refresco, algún jugo, no voy a decir marcas, ¿verdad? Porque luego no va a ser que no las cobren, pero ese tipo de lo que son líquidos y comida. Pero también se puede ayunar alguna acción que usted hace muy consecutivamente, que pudiera emplear ese tiempo para dárselo a Dios. No necesariamente debe de ser alimento. ¿Amén? Entonces, ahora se abre una pregunta, y es: ¿para qué se ayuna? ¿Para qué se debe de ayunar? El tema central o la razón principal por la que se ayuna es por la expiación y la reconciliación con Dios. ¿La expiación de qué? Bueno, de nuestros pecados. Para que el Señor nos ayude a limpiar los pecados y ponernos más a cuentas con Dios,
y la reconciliación con Dios, porque sabemos que cuando pecamos, dice la palabra que el pecado nos aleja de Dios. Alguien que peca, alguien que cae, es alejado de Dios. Entonces el ayuno nos ayuda a acercarnos más a Dios. Amén. Esto, hermano, le voy a invitar que nos acompañe a Levítico 16, del 29 al 31. Ahí nos dice muy claramente, este es el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice. Dice: tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Es para vosotros sábado de solemne reposo en que ayunaréis. Decreto perpetuo. Perpetuo es algo así como para siempre, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, bien claro, que desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos nuestros antepasados, bíblicamente, se nos ha dicho que hay que ayunar, pero era en ese tiempo más específicamente para expiar los pecados que se cometían en aquel tiempo. Sabemos que en ese tiempo ya existía Jesucristo, ya era, porque Él siempre ha sido, Él es eterno, pero Él no había venido a la tierra y no había pasado eso. Pero lo tomamos de que esa es la razón principal, ese fue el propósito principal por el cual se creó el ayuno, para acercarnos más a Dios. Ahora, ¿para qué otra cosa ayunamos? Bueno, el segundo punto es para guianza del Espíritu Santo, que nos muestre lo espiritual, cosas que no vemos. Esto lo vamos a ver en Hechos 13, del 1 al 3. Lo voy a invitar, que me acompañe. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé y Simón, llamado Níger, Lucio el Cireneo, Manaén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí, hermano, el Espíritu Santo, ya que habían orado, ayunado, estaban un poco más, como decíamos hace rato, estaban reconciliados con el Señor, estaban tratando de mantenerse en santidad. El Espíritu Santo les revela que Saulo y que Bernabé iban a ser usados por Dios, que iban a ir, que Dios tenía un llamado para ellos especial, que los iba a llamar a su obra para que trabajaran para Él. Entonces, ese es el segundo punto, para lo que ayunamos, para guianza del Espíritu Santo y que nos muestre lo espiritual que no vemos. A lo mejor también podemos ayunar para que el Señor nos muestre qué propósito tiene con nuestra vida, qué llamado tengo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, también cosas que no vemos. Nosotros no podemos ver el futuro, pero Él sí lo ve. Entonces Dios puede contestar su oración a través del ayuno. Amén. Ahora vamos al tercer punto, que es: ayunamos en preparación para ungir a llamados de Dios. Este es más específico a los que, bueno, en aquel tiempo eran los profetas, y ahora pues los pastores, los ministros, ¿verdad?, que Dios ha levantado para ungir a una nueva persona que Dios les indique, como decíamos, a través del ayuno. Les muestra el Espíritu Santo que alguien tiene algún llamado o algo especial con Él, y entonces ellos deben prepararse
para ese nombramiento o ungir a los que van a ser usados por Dios. Lo vimos en este mismo versículo, pero vamos a verlo más específico en Hechos 14, ahí mismo, pero a la vuelta de su Biblia. Hechos 14, 23. Dice: Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Aquí vemos anteriormente que Pablo y Bernabé fueron ungidos, el Espíritu Santo mostró que ellos iban a ser usados y todo, y después de que ya pasó algo de tiempo, ellos también empiezan a ungir a las personas. Pero aquí muy claramente dice, habiendo orado y con ayuno. ¿Sí? Entonces esa es otra de las puntos, de las razones por las que ayunamos. Otra, hermanos, es para estar listos en caso de presentarse alguna guerra espiritual, ya sea endemoniados o reprender al maligno con autoridad de Dios. Sabemos, hermanos, que existen también los demonios. No les vamos a hacer no tienen tanta importancia. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya los venció en la cruz del Calvario. Pero también hay veces que hay luchas espirituales. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino no lo agrede su mamá, su papá, su vecino, no. Dice que es contra huestes espirituales de maldad, o sea, contra los demonios, contra las personas o contra las personas no, contra lo que pudiese traer esa persona. A lo mejor esa persona trae odio, rencor, muchas cosas que hemos visto en otros videos que vamos guardando en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, le voy a invitar, hermano, que vayamos a Mateo 17 del 14 al 21. Mateo 17 del 14 al 21. Mateo 17 del 14 al 21. Dice: Jesús sana a un epiléptico. Un epiléptico es una persona. Existen dos definiciones de la epilepsia. Se dice que es por problemas del cerebro o algo en el cerebro no les funciona bien y hacen que tengan ataques epilépticos. Pero también existe la epilepsia que viene de que son tomadas las personas por espíritus malignos, así decir. Entonces aquí nos dice que Jesús sana a una de esas personas. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece mucho. Con frecuencia cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús replicó: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y Jesús reprendió al demonio y lo expulsó, y el muchacho quedó sano desde esa hora. Entonces llegaron los discípulos a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque os aseguro que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Amén. Aquí, hermanos, es un pasaje donde Jesucristo andaba con sus discípulos y se les aparece una persona endemoniada que en ese tiempo, bueno, se le llama epilepsia. Entonces, los discípulos no pudieron. Ahorita más adelante van a ver por qué también no pudieron, ¿verdad? Ahorita se los vamos a explicar
¿Por qué también no pudieron? Pero Jesucristo decía que esa clase de demonios, a ese nivel de complicación al que ya estaba la persona endemoniada, ya era para haber orado y ayunado antes de hacer o de reprender o de decirle sal fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque a través del ayuno obtenemos autoridad de Dios y la fe para creer que serán sanadas las personas en caso de que sea alguna enfermedad que les duele la cabeza. He visto casos, no los he visto personalmente, pero he visto casos en internet y espero que sean verdad, que se sanan paralíticos, que mudos hablan, porque Dios tiene ese poder, hermanos. Entonces, eso es también a través del ayuno. También se puede ayunar para ese tipo de cosas, para estar listos en caso de presentarse alguna situación así. Y el último punto, para lo que debemos de ayunar, es para soportar las tentaciones y poder vivir una vida recta delante de Dios. El ayuno fortalece al espíritu. Y teniendo el Espíritu Santo, teniendo el Espíritu fortalecido, vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Por lo tanto, vamos a tratar de vivir en santidad y tratar de pecar lo menos que se pueda. Entonces tendremos una vida recta delante de Dios. Obviamente nos vamos a seguir equivocando y todo eso, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver más profundamente en Mateo 4, del 1 al 4. Mateo 4, del 1 al 4, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea, el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo, fíjense. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Aquí, igual, hermanos, está bien claro que con el ayuno que él había tenido, él pudo resistir la tentación de Satanás. A veces uno puede decir: híjole, yo le oro mucho a Dios para que me ayude a no caer en el mismo error, es que siempre me vuelvo a enojar, es que siempre que me vuelven a hacer sentir mal, otra vez me hacen llorar y no puedo y todo eso. Y cosas que a lo mejor sentimos que batallamos, a lo mejor usted no está ayunando. Para eso se ayuna, hermano, para poder soportar las tentaciones del enemigo. No es de que fui a un lugar donde no debo de ir para vencer la tentación. No, así no se puede. Usted solo no va a poder. Necesitamos esas armas que Dios nos dejó para poder vencer todas esas tentaciones. En el versículo 10 del mismo 4, hermano, dice: Entonces respondió Jesús: Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque más adelante, hermanos, dice que Satanás le decía que lo adorara y le iba a dar todo el mundo y no sé qué tanto le dijo. Y Jesús dijo: solamente a Dios lo voy a adorar. Entonces hay veces, hermano, que caemos en esas cosas porque no ayunamos. Pero ya vimos de qué manera se puede ayunar. No siempre es dejando de comer, porque hay gente que puede estar enferma y que le dicen: pues tienes que comer de tal a tal a tal hora. Entonces Dios tampoco no quiere que usted sea un esclavo y que no coma así es. No, o sea, Él quiere la salud para nosotros y por eso hay diferentes tipos de ayuno. Ahora, ya vimos para qué debemos de ayunar, por qué es importante ayunar, cómo se debe de ayunar, o sea, cuáles son las formas para poder ayunar y darle tiempo a Dios y poder fortalecer nuestro espíritu. Pero, ¿cuál es la manera correcta de ayunar? La palabra nos enseña que la manera correcta de usar el ayuno, o sea, cómo lo debemos de usar, no es nada más porque yo quiero una casa, yo quiero un carro. ¿Será eso correcto? Voy a ayunar para que Dios me dé 1,000 pesos.
para que me gane la lotería. ¿Será eso correcto? También lo vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos. Punto número 1. No hacerlo, o sea, no ayunar, para que los demás crean que soy demasiado espiritual o queriendo ser alabado o aceptado por el pastor o en su caso en la congregación. Hemos cometido ese error muchas veces, hermanos. No, para que todos vean, yo he ayunado tantos días, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo esto, y puro yo. Vamos a verlo, hermanos, Mateo 6, del 16 al 18. Ahí mismo. Mateo 6, del 16 al 18. Arriba dice, el ayuno aceptable. Fíjense. Dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Amén, hermanos. Así somos a veces, y me incluyo porque yo lo llegué a hacer. Así somos, para que fulanito, manganito, para que el pastor vea que me debe de seguir, que me debe de dar un liderazgo para que vea que yo sí ayuno y soy muy espiritual, que yo puedo estar en la alabanza, que yo puedo estar con los niños, que yo puedo estar ahí al frente, yo puedo predicar porque yo ayuno. O para que digan, no, ese hermano ayuna, es súper espiritual. No, hermanos, así no, así Dios no va a tomar su ayuno, para eso no. Así no se debe de emplear el ayuno, para eso no se debe de utilizar. Ahora dice que les aseguro que ya tienen su recompensa, o sea que ya no van a tener parte del cielo, hermanos. De la recompensa que Dios nos iba a dar, ya no, porque si no, querían ser alabados, pues van a ser felices en la tierra, pero no van a obtener la salvación por su corazón. Ahora, otro punto, como tampoco se debe de utilizar o lo debemos de emplear o lo debemos de agarrar para ayunar, es no usarlo para querer engañar a Dios cuando nuestras obras y nuestra fe son muertas. A veces no creemos en Dios. Pero yo ayuno. Yo ayuno para que todo me vaya bien, pero no creo que me va a ir bien, no lo creo. O yo ayuno y todo, pero cuando me salgo de la iglesia voy y me tomo unas por ahí. O digo groserías cuando nadie me ve. O sea que tenemos una vida de doble ánimo, así tampoco. Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. Dice, para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola, o sea, Jesucristo. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo y de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
A ver, hermanos, está muy claro ahí también. Creemos, no, yo ayuno, volvemos a lo mismo. De una manera incorrecta usando el ayuno, porque decía que lo ayunaba 2 veces a la semana, pero pues ¿de qué le servía si el mismo Jesucristo dijo que así no? Que aunque ayunara, orara y según él era el más perfecto del mundo, pero el publicano reconocía que él era un pecado, humildemente, con humildad en su corazón, y a él se le fueron perdonados sus pecados. Amén. Entonces, punto número 3 es no obligar a otros a hacerlo, sino dejar que sea el Espíritu Santo quien les indique si hacerlo o no hacerlo, o bien el momento de hacerlo. Muchas veces, hermanos, van llegando nuevos a la iglesia, nuevos recién convertidos, y apenas van llegando y aquí ayunamos cada semana, y para hacer de esta, pues por no llevar, para hacer de esta congregación, tienes que ayunar los lunes que ayunamos todos los varones cuando es hombre. Y ahí está el pobre hombre sufriendo, ni siquiera saben ni le han explicado qué es el ayuno. Pero luego, hermanos, nos vamos sobre de esas personas que desconocen, y es como abusamos a veces de su inocencia. Y luego es cuando hacemos que tropiecen y hasta se alejan de Dios, hermano, por esas cosas que nosotros hacemos mal. De parte de Dios está muy mal eso. Entonces hay que dejar que a su tiempo el Señor les indique si deban o no deban ayunar, y cuándo y cómo lo deban de hacer, si deben de dejar de comer, o simplemente ya no ver tanta televisión, ya no estar tanto en el Facebook, en el WhatsApp, no sé, ese tipo de cosas. Ahora, vamos a leer Lucas 5 del 33 al 35. Lucas 5 del 33 al 35. Dice: entonces ellos le dijeron, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y oran muchas veces, pero tus discípulos comen y beben. Jesús contestó: ¿podéis obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán. O sea, este tiene otro trasfondo, hermano, pero sería pasarse a otro tema. Pero aquí lo quise tomar, hermanos, para explicarle que usted no debe de ver si el otro lo hace o no lo hace, porque cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas a Dios, y cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios, y el Espíritu Santo, conforme a nuestro caminar con Él, conforme a nuestra madurez y a las cosas que Él nos va dando, Él nos va a ir pidiendo ciertas cosas. Entonces no quiera que corra o que un bebé coma carne cuando apenas va a empezar con el biberón. Le pido mucho ese favor, hermanos, porque así han salido lastimados mucha gente de las iglesias y ya no quieren regresar ni siquiera a los pies de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En conclusión, hermanos, hoy en día se nos ha enseñado que podemos ayunar para obtener favores de Dios, hermanos. No es así. Jesucristo vino a la tierra y murió para salvarnos. Nosotros ya no tenemos que hacer nada, hermanos. El único ayuno que tenemos que emplear es para santificarnos. Dice la palabra que si tú haces la voluntad de Dios, que te deleites en la presencia de Dios, que Él va a conceder las peticiones de tu corazón, que primeramente hagas lo de Él, y todas las cosas que tú necesites van a ser añadidas. Tú no necesitas estar haciendo absolutamente nada para obtener las bendiciones de Dios, porque Él es Dios y Él sabe a quién se las da, hermanos. ¿No las merecemos? No las merecemos, porque somos pecadores. Pero Él en su infinita misericordia nos las quiere dar. Isaías 58, del 2 al 12. Con esto vamos a concluir. Esto es el resumen de todo lo que acabamos de escuchar. Dice: me buscan cada día, se deleitan en saber mis caminos.
como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Nos humillamos y no te diste por entendido. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Vuestro ayuno termina en contiendas y debates y en heridas inicuas con el puño. Ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Es tal el ayuno que me agrada, un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? Antes, el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, tus pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te oirá. Clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas del medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso, y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre, en las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Hermano, yo le quiero invitar que realmente rectifiquemos cómo estamos haciendo las cosas, porque Dios nos quiere dar muchas bendiciones. Dios nos quiere dar de su amor, de su misericordia, pero nosotros no queremos, hermanos, cambiar nuestro rumbo de a cómo se nos ha enseñado. Yo no quiero criticar a nadie, hermano, pero vamos a orar para que el Señor siga plantando su palabra en nuestro corazón. Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor infinito, Señor. Agradecemos esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a emplear correctamente el ayuno, Señor. Que podamos obtener, Señor, tu presencia en nosotros y tú, Espíritu Santo, nos vayas guiando hacia lo que debemos hacer, Padre. Ayúdanos a no seguir lastimando a más gente, Señor, y perdónanos por haber sido piedra de tropiezo en algún momento, Padre, para con alguien que te buscaba de todo su corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermano, espero que haya sido de gran bendición para su vida. Para mí lo fue. Le damos gracias por haber visto este video. Espero que sea de gran bendición para su vida, de verdad, de todo corazón. Recuerde siempre que Jesucristo es la respuesta.